Mi nombre es Daniel Morales, y hasta hace unos meses vivía en un mundo que consideraba perfecto. A mis 32 años, tenía lo que muchos llamarían una vida ideal, una empresa de diseño gráfico en pleno crecimiento, un círculo de amigos que me acompañaban desde la universidad y una relación estable con Mariana, mi novia desde hacía 6 años. Para mí, Mariana era mi roca, mi apoyo en los momentos difíciles, y la persona con la que planeaba construir un futuro. Pero lo más importante, creía que todos a mi alrededor compartían mis valores de lealtad y honestidad. Qué equivocado estaba. Andrés, mi mejor amigo y socio, había estado a mi lado desde que compartíamos un cuarto pequeño en la universidad. Juntos soñábamos con crear algo grande, y esa visión nos llevó a fundar una empresa que, con esfuerzo y largas jornadas de trabajo, se convirtió en un referente del diseño gráfico en nuestra ciudad. A Andrés lo consideraba como un hermano, su presencia en mi vida era tan natural como respirar. Además de Andrés, estaban Lucía y Roberto, quienes completaban nuestro grupo de amigos. Lucía era la chispa del equipo, siempre animada y llena de ideas. Roberto, aunque más reservado, era un tipo confiable. Cada viernes, sin falta, nos reuníamos en mi departamento para cenar, reírnos y planear viajes. Eran esas noches las que me recordaban lo afortunado que era. Recuerdo especialmente una tarde que parecía no tener nada fuera de lo común. El sol iluminaba la oficina mientras yo revisaba algunos proyectos en mi computadora. Mariana me había enviado un mensaje de texto con un corazón, avisándome que ayudaría a Lucía con algo del trabajo y que se reuniría conmigo más tarde. Andrés, como de costumbre, entró a mi oficina con 2 cafés y su eterna sonrisa despreocupada. ¿Listo para la reunión con los nuevos clientes?, preguntó mientras se acomodaba en la silla frente a mí. Sí, claro, respondí, levantando la vista de la pantalla. Andrés siempre había sido el comunicador natural del equipo, el que sabía cómo vender nuestras ideas con un carisma que yo nunca había tenido. No tenía forma de saber que, detrás de esa sonrisa amigable, se ocultaba una traición que destrozaría todo lo que yo valoraba. La confianza que sentía por él y por los demás era absoluta, y ni en mis peores pesadillas habría imaginado que estaban planeando algo contra mí. Esa noche, mientras Mariana y yo cenábamos juntos, recuerdo haberle hablado con entusiasmo sobre algunos planes futuros para la empresa. Ella me escuchaba con atención, asintiendo y sonriendo en los momentos correctos. Ahora que lo pienso, esa sonrisa era más una máscara que una expresión sincera. ¿Crees que debería ampliar la oficina principal el próximo año?, le pregunté mientras ella servía más vino en nuestras copas. Claro, amor, siempre estás pensando en grande. Eso me encanta de ti, respondió, tocándome la mano con dulzura. Su afecto parecía genuino, pero lo cierto es que no veía venir lo que se gestaba en las sombras. Todos ellos, personas que creía esenciales en mi vida, estaban conspirando a mis espaldas. Si alguien me hubiera advertido en ese momento, habría pensado que estaba loco. La rutina continuó por semanas. Andrés y yo seguíamos trabajando hombro a hombro, Mariana y yo hablábamos sobre planes para el futuro, y nuestros viernes con Lucía y Roberto seguían siendo una tradición inquebrantable. Había una armonía que ahora, al recordar, parece grotesca, como un cuadro pintado para ocultar algo oscuro detrás. Sin embargo, a pesar de la normalidad aparente, había pequeños detalles que, en retrospectiva, deberían haberme alertado. A veces, Andrés desviaba la mirada cuando hablábamos de dinero. Mariana cancelaba algunas salidas con excusas que no terminaban de convencerme, y Lucía y Roberto parecían más reservados que de costumbre. Pero en ese momento, desestimé todo eso como paranoias mías. Después de todo, ¿por qué sospechar de las personas que más amaba y en quienes más confiaba? Lo que no sabía era que esa fachada de felicidad y éxito estaba a punto de derrumbarse. El golpe sería devastador, pero también el inicio de una transformación que cambiaría mi vida para siempre. La noche en que mi burbuja perfecta estalló comenzó de forma tan mundana que aún hoy me cuesta asimilarlo. Había olvidado mi teléfono en la oficina y decidí usar la laptop de Mariana para enviar un correo importante a un cliente. Mariana solía dejar su computadora encendida, y como siempre compartíamos acceso a nuestras cuentas, no lo pensé demasiado.
Mientras abría el navegador, algo llamó mi atención, un correo destacado en su bandeja de entrada titulado Avances del plan. Sentí una punzada de curiosidad y desconcierto. No recuerdo exactamente qué me llevó a hacer clic, pero lo hice. En un instante, el contenido del mensaje estaba frente a mí, y con cada palabra que leía, mi mundo se desmoronaba. Era una conversación entre Mariana y Andrés. En ese momento, mis ojos no querían creer lo que veían. El correo no solo revelaba que mantenían una relación en secreto desde hacía meses, sino que también detallaba cómo habían manipulado las finanzas de la empresa para despojarme de mi posición. Pero eso no era todo, Lucía y Roberto estaban involucrados. El mensaje describía transacciones bancarias, reuniones clandestinas y, lo peor de todo, una burla descarada hacia mi ingenuidad. Mariana incluso había escrito, es cuestión de tiempo antes de que todo sea nuestro. Daniel ni siquiera se imagina lo fácil que ha sido. Mis manos comenzaron a temblar. Cerré la laptop de golpe, como si hacerlo pudiera borrar lo que acababa de leer. Pero esas palabras, cargadas de traición y desdén, quedaron grabadas en mi mente. Me levanté de la silla, incapaz de quedarme quieto, y comencé a caminar por el departamento, sintiendo como la rabia y la incredulidad se mezclaban en un torbellino dentro de mí. ¿Cómo podían haberme hecho esto? Mariana, la mujer con la que había planeado mi futuro. Andrés, mi mejor amigo y socio, alguien en quien confiaba más que en mi propia sombra. Y Lucía y Roberto, quienes habían compartido conmigo tantos momentos importantes que ahora no eran más que cómplices en este plan para hundirme. Esa noche fue un infierno. Cuando Mariana llegó, llevaba una sonrisa en el rostro y una bolsa con comida para cenar juntos. ¿Todo bien?, preguntó, dejándome un beso en la mejilla. Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. Cada palabra, cada gesto suyo me parecía una farsa. Solo estoy cansado. Mucho trabajo, dije, esforzándome por mantener un tono neutral. Ella no sospechó nada. Mientras cenábamos, hablaba con normalidad sobre su día, sobre cómo Lucía y ella habían estado ocupadas con proyectos del trabajo y cómo necesitaba unas vacaciones. Me limité a escuchar, respondiendo con monosílabos. Por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando asimilar el alcance de la traición y preguntándome qué debía hacer. Los días siguientes fueron una tortura. Decidí no confrontarlos de inmediato, necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y planificar mi próximo paso. Pero mantener las apariencias era cada vez más difícil. Andrés seguía viniendo a la oficina como siempre, con su actitud despreocupada y sus bromas habituales. Lucía y Roberto se comportaban de forma natural, como si nada estuviera ocurriendo. En una ocasión, durante una reunión en la empresa, Andrés hizo un comentario sobre nuestra alianza imbatible frente a un cliente. Me mordí la lengua para no gritarle en la cara. Por las noches, cuando Mariana dormía a mi lado, me invadía una mezcla de tristeza y furia. Verla allí, tan tranquila, después de lo que había hecho, me llenaba de repulsión. Pero también me hacía sentir débil, como si al no actuar estuviera permitiendo que ellos ganaran. Finalmente, decidí tomar cartas en el asunto. No podía quedarme de brazos cruzados mientras esas personas que decían quererme intentaban destruir todo lo que había construido. Contraté a un investigador privado para recopilar más pruebas y comencé a trabajar en silencio con un abogado de confianza. Si iban a atacarme, me aseguraría de estar preparado para defenderme. El momento más difícil llegó cuando Mariana intentó acercarse más de lo habitual. Una noche, mientras cenábamos, me tomó la mano y me miró con una expresión que en otro tiempo habría considerado sincera. Amor, siento que últimamente estás distante. ¿Todo está bien? Quise gritarle, decirle que sabía todo, pero me contuve. Respiré hondo y respondí con una mentira que apenas pude sostener. Sí, solo estoy estresado por el trabajo. Mariana sonrió, aliviada, y me besó en los labios. Ese beso, que alguna vez significó tanto para mí, ahora era una máscara más en la gran obra de teatro que estaba interpretando. Aunque la situación me desgarraba por dentro, también comenzó a fortalecerme. Saber la verdad, aunque doloroso, me dio claridad.
Su traición no me destruiría. Al contrario, sería el motor que impulsaría mi lucha por recuperar mi vida y hacer justicia. Tras días de angustia y noches en vela, comprendí que no podía permitirme caer en la desesperación. Si algo me había enseñado la vida, era que los momentos más oscuros también podían ser oportunidades para renacer. No quería enfrentar la traición desde el enojo o la venganza ciega, sino desde la estrategia y la justicia. Me prometí a mí mismo que no solo recuperaría lo que era mío, sino que también demostraría mi valía ante quienes intentaron destruirme. Con la ayuda del investigador privado, logré armar un rompecabezas más claro de la traición. No solo se trataba de un complot para desplazarme de la empresa, sino que Andrés había desviado fondos a una cuenta secreta que compartía con Lucía y Roberto. Mariana, por su parte, fungía como una especie de puente entre mi vida personal y los planes de ellos. Todo estaba planeado con precisión, como si hubieran ensayado cada movimiento. Mi abogado, Ernesto, era un viejo amigo de confianza que había trabajado conmigo en proyectos legales previos. Cuando le expuse la situación, su rostro serio confirmó lo que ya sabía: esto no sería fácil. «Tienes pruebas sólidas, Daniel», dijo, revisando los documentos que le había entregado, «pero enfrentarte a ellos de manera directa ahora sería un error. Necesitamos jugar nuestras cartas con calma». Asentí, aunque por dentro deseaba confrontarlos en ese mismo instante. Ernesto me ayudó a estructurar un plan legal para asegurarme de que, al momento de actuar, tuviera todas las herramientas necesarias para salir victorioso. Decidimos tomar un enfoque gradual, recolectar más evidencia, proteger mis activos y preparar una estrategia para exponerlos sin margen de error. Simultáneamente, comencé a trabajar en mi crecimiento personal. A pesar de que la traición me había golpeado como una avalancha, no quería que esa experiencia definiera quién era. Reanudé mi rutina de ejercicio, volví a leer libros que me inspiraban y, lo más importante, dediqué tiempo a reflexionar sobre mis prioridades. ¿Por qué había confiado tanto en ellos? ¿En qué momento había ignorado las señales? Estas preguntas me dolían, pero también me guiaban hacia una versión más fuerte de mí mismo. El primer paso concreto del plan fue redirigir la administración de la empresa. Como socio mayoritario, tenía el poder de tomar decisiones claves sin necesidad de notificar a Andrés. Con ayuda de mi abogado, transferí el control financiero a una cuenta que solo yo podía manejar. Además, inicié discretamente una auditoría para descubrir cada irregularidad que habían cometido. Mientras todo esto ocurría, mantuve las apariencias. Andrés seguía trabajando conmigo como si nada pasara, Mariana seguía enviándome mensajes cariñosos y, por más que me costara, me reunía con Lucía y Roberto como siempre. Una noche, mientras todos cenábamos en mi departamento, Andrés sacó una botella de vino y brindó. «Por los años de amistad, Daniel. Por todos los proyectos que vienen en camino». Levanté mi copa, fingiendo una sonrisa. «Por eso», respondí, sintiendo el peso de la ironía. Aunque me costaba soportar su presencia, cada encuentro era una oportunidad para observarlos más de cerca. Me volví un maestro del disimulo, recogiendo pistas, escuchando sus comentarios y analizando cada gesto. El momento más revelador ocurrió durante una reunión improvisada en la oficina. Andrés había olvidado su laptop abierta mientras tomaba una llamada en otra sala. No pude resistir la tentación de revisar sus archivos y descubrí documentos que detallaban su plan para declarar la empresa en quiebra y transferir los activos a una nueva compañía bajo su nombre. Lucía y Roberto figuraban como socios principales. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba fotos de cada documento con mi teléfono. Ahora tenía pruebas contundentes, pero necesitaba más para asegurarme de que su caída fuera completa. La última pieza del rompecabezas llegó cuando revisé mi propia computadora y encontré correos que Mariana había enviado desde mi cuenta a clientes importantes, ofreciendo condiciones desfavorables. Era evidente que intentaban sabotear mi reputación profesional, asegurándose de que, incluso si lograba conservar la empresa, quedara desprestigiado. Cuando reuní toda la evidencia necesaria, me sentí listo para actuar. Ernesto y yo preparamos una reunión sorpresa con los accionistas principales de la empresa, quienes desconocían por completo las maniobras de Andrés.
También contacté a los clientes afectados para explicarles la situación y recuperar su confianza. Finalmente, decidí enfrentar a Mariana primero. Quería que ella supiera que ya no tenía poder sobre mí antes de exponer a los demás. Una noche, mientras cenábamos en casa, esperé a que ella estuviera relajada antes de hablar. Mariana, quiero preguntarte algo, dije con calma, mirándola a los ojos. Claro, dime, respondió, sin sospechar nada. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté directamente. Su rostro palideció de inmediato. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de los correos, los mensajes y las transferencias. Su reacción fue instantánea, negó todo al principio, luego intentó justificarse y finalmente rompió en llanto. No era lo que parecía. Andrés me manipuló. No quería hacerte daño. Ya no importa, Mariana. Lo sé todo. Esto no es solo una traición personal, es un delito. Y pagarás las consecuencias, dije con firmeza, sintiendo que el peso de meses de angustia comenzaba a desvanecerse. El enfrentamiento con Mariana marcó el principio del fin para quienes habían intentado destruirme. Aunque sus lágrimas y súplicas despertaron en mí una mezcla de furia y tristeza, no dejé que me desarmaran. Había llegado demasiado lejos para permitir que sus manipulaciones continuaran. Esa noche, le pedí que empacara sus cosas y se fuera del departamento. No me obligues a tomar medidas más drásticas, Mariana. Ya no hay lugar para ti aquí, le dije con un tono firme pero controlado. Ella intentó discutir, pero cuando vio que no había manera de persuadirme, finalmente accedió. Mientras la veía salir por la puerta, sentí una punzada de dolor, pero también una inesperada sensación de alivio. El siguiente paso era enfrentar a Andrés, Lucía y Roberto. Todo estaba listo, Ernesto había organizado una reunión extraordinaria con los accionistas de la empresa, a quienes les presentaría las pruebas que habíamos recopilado. También contábamos con el apoyo de un equipo de auditores externos que confirmarían las irregularidades financieras. La reunión se llevó a cabo en una de las salas de juntas más grandes de la empresa. Al entrar, vi a Andrés sentado con una sonrisa despreocupada, mientras Lucía y Roberto intercambiaban miradas confiadas. Ellos no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Daniel, qué sorpresa. No sabía que habíamos cambiado la agenda de hoy, comentó Andrés con su tono habitual de falsa camaradería. Hay asuntos urgentes que debemos discutir, respondí, tomando asiento frente a ellos. Ernesto comenzó la reunión proyectando en la pantalla los documentos y correos electrónicos que incriminaban a Andrés y a sus cómplices. La sala, que inicialmente estaba llena de murmullos y comentarios, quedó en completo silencio mientras cada evidencia era expuesta. Como pueden ver, dijo Ernesto, mirando a los accionistas, estas acciones no solo son una violación directa de los estatutos de la empresa, sino que también constituyen delitos graves, incluyendo malversación de fondos y fraude. Andrés, pálido y sin palabras, trató de interrumpir. Esto es un malentendido. Daniel, sabes que no haría algo así. ¿Un malentendido? Respondí con una calma gélida. Entonces explícame estas transferencias, Andrés. Explícame por qué planeabas crear una nueva compañía con mis recursos y declararme en quiebra. Lucía y Roberto comenzaron a murmurar excusas, pero Ernesto no les dio tiempo para defenderse. También hemos notificado a las autoridades pertinentes. Cualquier intento de justificar estas acciones será tratado en los tribunales. La tensión en la sala era palpable. Andrés intentó mantener su compostura, pero su voz temblaba cuando dijo: Esto no tiene que acabar así. Podemos llegar a un acuerdo. El único acuerdo que habrá, respondí, es que cada uno de ustedes pague por lo que hizo. Mi confianza no era algo que podían comprar o traicionar. Los accionistas, indignados por la magnitud de la traición, votaron unánimemente por la destitución inmediata de Andrés, Lucía y Roberto. Además, Ernesto presentó una demanda formal en su contra para garantizar que enfrentaran las consecuencias legales. Pero mi enfrentamiento más personal aún estaba por llegar. Esa misma noche, decidí visitar a Andrés en su casa. Quería mirarlo a los ojos y asegurarme de que entendiera la magnitud de lo que había hecho.
Cuando abrió la puerta, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y nerviosismo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con un tono áspero. Solo quería despedirme de quien alguna vez consideré mi mejor amigo, respondí, cruzando los brazos. Andrés suspiró, como si esperara que yo le ofreciera una salida fácil. Daniel, sé que cometí errores, pero... No, Andrés. No son errores. Lo que hiciste fue premeditado. Usaste nuestra amistad, mi confianza, y todo lo que construimos juntos, para llenarte los bolsillos. No fue solo por mí, replicó, elevando la voz. Tú siempre tenías todo. El éxito, la admiración, incluso a Mariana. Yo solo quería mi parte. Su confesión fue como una bofetada, pero también me dejó ver algo claro: su traición no era solo un acto de ambición, sino también de envidia. Tu parte, Andrés, siempre estuvo ahí. Pero en lugar de trabajar por ella, decidiste quitármela con engaños. Y ahora, vas a enfrentarte a las consecuencias de tus actos. Le di la espalda y salí de su casa, sintiendo que el peso que había cargado durante meses comenzaba a desvanecerse. Andrés, Mariana, Lucía y Roberto habían intentado destruirme, pero en su lugar, me habían obligado a descubrir mi verdadera fortaleza. Las semanas que siguieron al enfrentamiento fueron un torbellino de emociones y acciones. Andrés, Lucía y Roberto enfrentaron cargos formales por fraude, malversación de fondos y conspiración. Mariana, aunque no fue procesada legalmente, quedó completamente apartada de mi vida. El proceso judicial fue largo y complicado, pero al final, cada uno recibió su merecido. Andrés fue condenado a varios años de prisión, mientras que Lucía y Roberto acordaron devoluciones económicas sustanciales como parte de un acuerdo con la empresa y evitaron la cárcel. Aunque la justicia había triunfado, el impacto emocional de la traición aún pesaba sobre mí. Había perdido más que dinero o reputación, había perdido la confianza en las personas que más quería. Sin embargo, decidí que esta experiencia no sería mi ruina, sino el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Me volqué completamente en la reconstrucción de mi empresa, pero esta vez con un enfoque diferente. Recluté a un equipo de profesionales en quienes podía confiar y delegué responsabilidades para evitar caer nuevamente en una situación de vulnerabilidad. Aprendí a escuchar más a mi intuición y a valorar a las personas por sus acciones, no solo por sus palabras. Una tarde, mientras revisaba el progreso de la empresa, recibí una carta inesperada de Andrés. Era un escrito largo y detallado en el que intentaba justificar sus acciones, pero también mostraba arrepentimiento. Lo que hice no tiene excusa, Daniel, decía en una parte de la carta. Sé que probablemente nunca puedas perdonarme, pero quería que supieras que lamento profundamente haber traicionado tu confianza. Leí la carta varias veces, tratando de decidir cómo me sentía al respecto. Por un lado, sus palabras parecían sinceras, por otro, sabía que el daño ya estaba hecho. Finalmente, decidí responder con unas pocas líneas. El perdón no es algo que se pueda pedir, Andrés, es algo que se gana con acciones. Espero que uses este tiempo para reflexionar y mejorar como persona. Lo que hiciste me hirió profundamente, pero no dejaré que tu traición defina quién soy. Tras enviar mi respuesta, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el perdón no significaba reconciliación, pero sí era un paso hacia mi propia sanación. Además de enfocarme en mi trabajo, también empecé a dedicar tiempo a proyectos personales que había dejado de lado durante años. Me involucré en organizaciones de apoyo a emprendedores y compartí mi experiencia como una advertencia para otros. Hablar de mi historia, aunque doloroso, me ayudó a encontrar sentido a lo que había vivido. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con Mariana por casualidad. Se veía diferente, como si también hubiera pasado por su propio proceso de transformación. Aunque al principio ambos nos sentimos incómodos, decidí acercarme. Hola, Mariana, dije con calma. Daniel. No esperaba verte aquí, respondió, evitando mi mirada. Espero que estés bien, añadí, sin rastro de rencor en mi voz. Ella asintió, y durante unos minutos intercambiamos algunas palabras sobre nuestras vidas. No había vuelta atrás para nosotros,
pero ese breve encuentro fue un recordatorio de que, al final, todos somos humanos y cometemos errores. La experiencia me dejó una lección invaluable: la vida siempre tendrá momentos de traición y desilusión, pero también nos brinda la oportunidad de crecer y encontrar redención. Aprendí que la justicia no siempre llega de inmediato, pero cuando lo hace, tiene un poder transformador. Y sobre todo, entendí que la verdadera fortaleza no radica en vengarse, sino en levantarse, aprender y seguir adelante. Hoy, al mirar hacia atrás, veo a un Daniel más sabio, más fuerte y más resiliente. Lo que comenzó como una traición devastadora terminó siendo el catalizador de mi crecimiento personal y profesional. Y aunque el camino fue difícil, finalmente encontré la paz y la justicia que tanto buscaba.